Hola, ¿qué tal? Bienvenido al cuento 34, basado en la vibración de Sócrates. Se llama El hilo rojo de las preguntas. Como digo siempre, este no es un cuento cualquiera. No lo es por su contenido, o sea, por lo que cuento, por la perlita de sabiduría o de reflexión que puede dejar. Es especial por la vibración con la que fue creado, la vibración del amor más puro. Cuando un ser está en equilibrio en sus cuerpos, el cuerpo físico, el emocional y el de conciencia, vibra naturalmente en una frecuencia de amor puro, como decía recién. Esa frecuencia no se impone, no se fuerza, simplemente es y desborda y se comparte. Por eso estoy haciendo estos cuentos. Al ser el ser siendo, ya no teniendo otras presencias, o sea, quien está escuchándome, la recuerda en sí misma a esa frecuencia del amor puro. Porque esa es la frecuencia verdadera del amor real, la de quien simplemente es, no tiene, es. Eso es lo que ocurre aquí. No se transmite energía, se activa la tuya. Cada palabra, cada silencio está sostenido en esa coherencia y por resonancia despierta lo que ya habita en vos, ahí donde más lo necesitas. Y así es como se produce la sanación, en donde lo necesitas, desde esa frecuencia de amor puro que está en vos y resuena a través de mi vibración, que estoy conectada con esa energía. Soy Anerok, humano real, caminando el proceso de completud. Sí, completud, porque no es solo completitud, es concreción, es acción, es encarnar lo que soy, el ser siendo. Y esta es la concretud de mi cuerpo de conciencia, la voz, y mi vibración, cuerpo de energía, y todo mi ser, porque estoy utilizando mi biológico y mis emociones. Hablando sobre el cuento, en este cuento voy a tocar otro de los temas principales de Sócrates. En cada cuento trato de tocar uno de sus pilares de la sabiduría, y en este caso voy a hablar de la mayéutica vibracional, aplicado en un cuento. Simplemente voy a dar una breve explicación de lo que es la mayéutica y después el cuento, porque esto no es una clase, es vibración. Bueno, Sócrates, con la mayéutica vibracional. ¿Qué decía Sócrates? Desde la vibración de Sócrates nos llega la mayéutica, su forma única de guiar al otro hacia la verdad. Pero no era un método lógico, sino una danza sutil, la de quien pregunta, no para enseñar, sino para despertar. Ese era el método de Sócrates, todo era preguntas, 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 preguntas. Y a través de la pregunta a uno le llegaba la respuesta. Entonces,
El método de la mayéutica es la de quien pregunta, no para enseñar, sino para despertar. Sócrates sabía que la sabiduría no se da desde afuera, se recuerda desde adentro. Por eso hacía preguntas que no buscaban respuestas rápidas, sino movimiento. Una verdadera pregunta no guía hacia una meta, sino hacia un trayecto. Y quien se anima a seguir ese hilo, empieza a recorrer su propio laberinto. Este cuento fue creado desde esa vibración, no como explicación, sino como activación. Porque a veces una pregunta abre más que 1000 certezas. Y el cuento dice así: el hilo que no sabía dónde iba, el hilo rojo de las preguntas. Había una vez un anciano que vivía al borde del bosque. No era sabio por lo que sabía, sino por cómo escuchaba. Su casa estaba hecha de ramas, piedras y tiempo. A veces llegaban viajeros buscando respuestas y él no les ofrecía ninguna. Solo les hacía una pregunta. Una sola, distinta para cada uno. A unos les preguntaba: ¿qué te duele cuando nadie te mira? A otros: ¿para quién vivís? Y algunos recibían estas preguntas tan suaves que no las notaban hasta días después. ¿Eso que decís, lo sentís? Otra de las preguntas que hacía el anciano. Los que esperaban soluciones se enojaban, pero quienes se quedaban empezaban a caminar distinto. Un día llegó una joven llamada Lía. Llevaba un mapa roto, un cuaderno lleno de teorías y un cansancio que no venía del cuerpo. Le dijo al anciano: busco una respuesta. Él la miró largo. Luego sonrió y le ofreció un hilo. Literalmente, un hilo rojo, fino, atado a una rama. ¿Qué es eso?, dijo. Una pregunta. Si lo seguís, no sabrás a dónde te lleva, pero vas a saber por qué caminás. Ella dudó, pero tomó el hilo. Al principio, lo siguió con impaciencia. Quería que la llevara a una cueva, a un símbolo, a un maestro, pero el hilo pasaba por piedras comunes, por charcos, por silencios, y cuanto más lo seguía, más cosas soltaba. El cuaderno, el mapa, las ideas. Una mañana, el hilo se enredó en una raíz. Lía se detuvo. En lugar de tirar, se agachó por primera vez. Tocó la tierra, escuchó el viento y en ese gesto sintió una claridad que no vino de afuera, sino de adentro. El hilo no le dijo nada, pero tampoco lo necesitaba.
volvió a la casa del anciano con las manos vacías y el corazón despierto. Él no preguntó nada, solo la abrazó como quien reconoce a alguien que ya volvió así. ¿Y la respuesta?, preguntó ella. ¿Cuál era la pregunta?, respondió él. Ella sonrió y por dentro algo se acomodó. Desde entonces, Lía siguió preguntando, no para obtener, sino para abrir, no para tener razón, sino para acompañar. Y en cada hilo que ofrecía a los demás, vibraba la misma frecuencia, la de quien no guía desde el saber, sino desde el ser. Como reflexión abierta, no lo pregunté al mundo, lo sentí en mí y entonces aparecieron estas preguntas que me hago a mí misma. ¿Te animás a hacerte una pregunta que no tenga destino? ¿A un hilo que no te diga a dónde ir, pero sí con quién caminar? ¿Quién sos más allá de lo que te contaron? ¿De dónde venís realmente? ¿Hacia dónde va lo que ya sos? ¿Qué significa ser la máxima evolución de tus propias células? Y si la pregunta fuera la medicina y no la respuesta, qué linda que es la mayéutica, ¿no? Porque a veces no hay camino hasta que lo andás. Desde mi ser al tuyo, como un hilo dorado que nos une en silencio. Soy Anerok. Muchas gracias.